Hola, mi nombre es Saúl, terapeuta formado en Tameana y biodescodificación, y hoy les quiero hablar acerca de Howard Phillips Lovecraft, este famoso escritor de ciencia ficción, o eso dicen. Pero no quiero tratarlo ni desde la parte de el Lovecraft escritor, ni desde la visión ocultista, que es de la que a veces se suele abordar a Lovecraft, sino de su capacidad de canalización. Porque en otros videos yo he hablado de cómo todos tenemos la capacidad de canalización en mayor o menor medida, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente. Sin embargo, en los artistas esto se ve potenciado. ¿Por qué? Porque la misma... nuestro hemisferio derecho, que es el encargado de la parte artística, también es el encargado de la canalización. Y esto lo he mencionado en mis videos sobre Kabbalah. Ok. Ah, porque también estudio Kabbalah, por cierto. Y otras cosas. Muy bien. Lovecraft fue un... Híjole, una persona rara a su manera, porque básicamente fundó un género nuevo dentro de la literatura, que era el horror cósmico. No quiero hablar de él como escritor, pero es necesario mencionar que él se salió de la norma, ya que el terror estaba relacionado a... O bueno, más bien, estaba regido por la... Tenía la influencia católica, ¿no? Entonces el terror tenía que ser o fantasmal o demoníaco o directamente relacionado a humanos haciendo el mal. Bueno, entonces él empieza a escribir sobre algo distinto, ¿no? Lo que ahora llamaríamos extraterrestres. Y pues no tuvo éxito en vida, pero muchos años después sí que lo tuvo. Básicamente es un escritor de culto, actualmente es popular, actualmente es reconocido. Él ya no lo vio, pero lo es. Muy bien. Después se le empezó a abordar desde el lado del ocultismo. ¿Por qué? Porque incluso hubo grupos que, combinando sus conocimientos de temas esotéricos, empezaron a fundar cultos alrededor de las historias de Lovecraft. Empezaron también a considerarlos algo así como, no solo como relatos que él escribía, sino como algo a lo que apegarse, algo que consideraban ellos verdadero. Muy bien, ahora sí al tema que voy, la canalización. Todos los humanos tenemos la capacidad de canalizar, ya lo he dicho. ¿Por qué? Porque nuestro hemisferio derecho, que es el mismo que nos da la capacidad artística y creativa, imaginativa, es el mismo que nos permite conectar con las distintas frecuencias y traer información a este mundo que antes no estaba. Entonces, esto de la canalización es algo que él hacía muy bien. La verdadera pregunta es, ¿qué estaba canalizando? ¿En qué frecuencia estaba sintonizado? Y entonces cuando nos ponemos a ver su vida, vemos que Lovecraft desde muy pequeño tuvo ciertas dificultades con, por ejemplo, las matemáticas. Eso me dice que entonces tenía más desarrollado el hemisferio derecho, justo lo que confirma lo que estaba diciendo acerca de la canalización. Después nos dice que empiezan a pasar ciertas cosas que podríamos decir que fueron tragedias, desgracias en su vida, y él, aunque no se mencione eso, yo creo que tenía cierta personalidad depresiva o algo así. Se nos menciona mucho que él tenía miedo a cosas que para la mayoría de las personas pues no dan miedo. Entonces, se habla de que tenía miedo a ciertos moluscos, se habla de que, antes de eso, pues él proviene de una familia racista y clasista, y que era de renombre antes de llegar a Estados Unidos. Ahí es donde pierde todo su poder, digamos. Muy bien, se habla de que él le tiene miedo a los moluscos, miedo a la interacción, no toleraba a los inmigrantes, a personas étnicamente diferentes, le tenía miedo al contacto con mujeres, tenía en general un miedo al contacto afectivo, a los médicos, a los puertos o algo así, no recuerdo, me parece que no era al mar en general, sino como a los puertos, ¿no? Por las personas que había ahí. Él creía de cierta forma en el supremacismo anglosajón o algo así. Le daba miedo el progreso tecnológico, bueno, el avance tecnológico, que no necesariamente es progreso. Le daba miedo el avance tecnológico, los cambios culturales, sociales. Le tenía miedo a su mundo emocional, así como yo lo entiendo. Entonces era una persona que de verdad le tenía miedo a muchas, muchas cosas. Entonces imagínate una persona con capacidad de canalización, que repito, todos tenemos, sin embargo, a él ya se le veía, ya la tenía un poco más desarrollada. Imagínate una persona con capacidad de canalización sintonizada en una frecuencia tan, tan baja, con tantos miedos, con tantas distorsiones, viendo peligros en todo. Estamos hablando de que
él tuvo siempre un aislamiento constante, pero de verdad feo. Sus pocos amigos que tenía eran por correspondencia, es decir, no los veía ni en persona. Se sabe que se divorció precisamente por ese tipo de problemas, porque él tenía esa aversión, ese miedo, tanto al contacto afectivo como al contacto sexual. No interactuaba, incluso en sus últimos momentos se negaba a ir al médico porque él tenía miedo de ir a los médicos. Al final murió en la pobreza, en la soledad. O sea, eso yo se los digo como contexto para que sepan qué frecuencia tenía Lovecraft. No quita que haya sido tremendo escritor, tremendo editor, sí, 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 en eso era muy bueno. Pero en su vida personal, que no la podemos ignorar, podemos encontrar información acerca de en qué frecuencia estaba sintonizado, pues obviamente que no iba a canalizar las cosas más bonitas del mundo. Muy bien. Entonces, ahí vemos que pues este hombre tenía la frecuencia perfecta para este tipo de seres, conciencias, arquetipos, como ustedes los quieran llamar, obviamente de polaridad negativa. Y es que la forma de él describirlos no es decirte son enormes, son feos, son malvados. No, simplemente se trata de poner como que en contexto el poder que él le da a los humanos y el poder que él le da a estos seres o a estas conciencias o como se llamen. ¿Cómo te los describe? Que hay una diferencia de poder tan enorme que estos seres son inimaginables, al grado que sus nombres no los puedes ni pronunciar. No se pueden ni siquiera comprender por la mente humana, es a lo que voy. Entonces ahí ya está estableciendo vamos a decir, una jerarquía, y en eso se basaba el horror cósmico, en decir estos seres son tan poderosos que el humano no tiene pero ni esperanza. ¿Ya se va entendiendo? Obviamente él estaba metido en una frecuencia muy, muy baja, repito. Y lo que se suele decir de él como escritor es, no, pues lo que pasa es que él plasmaba sus miedos en sus textos. Y yo te diría, no plasmaba sus miedos. Es que sus miedos lo hacían conectar con la parte simbólica y la parte espiritual, digamos, de esos miedos. ¿Por qué? Porque como es adentro es afuera. A lo que voy es, estos seres, independientemente de si existen tal como te los describen, existen internamente en cada ser humano. Y cada ser humano decide qué parte de la conciencia expresar, si la parte lumínica o la parte oscura. En este caso, Lovecraft, yo diría, hizo un servicio. ¿Por qué? Porque nos mostró esas partes oscuras de la conciencia universal. Y pues obviamente iba a haber personas que más tarde se iban a sentir atraídas por esto, sintonizadas por esto. ¿Por qué? Porque también pasamos por momentos de oscuridad, entonces en algún momento los íbamos a ver, y si no lo hacía Lovecraft, lo iba a hacer alguien más. Ahora bien, ya si de verdad existen seres así con tentáculos como Cthulhu, o como se pronuncie, no lo sé. No lo sé, pero desde mi despertar espiritual, despertar de conciencia, he visto cosas tan extrañas que no me cierro la idea de que existen. Lovecraft, en sus propios textos, bueno, no sé si haya sido un texto de él o haya sido después escrito por alguien más, que después como que se lo añadieron a sus relatos de Lovecraft, porque después se creó ahí, digamos, un universo alrededor de lo que él escribía. Bueno, en uno de estos libros, que repito, no sé si es de él o es de alguien más, se describen seres insectoides de muchos tipos, ¿no? A esos sí que los he visto en meditación. Y bueno, hay una infinidad de seres. Repito, lo importante no es decir si de verdad existe afuera o no. El punto es, ¿en qué frecuencia tienes que estar tú para verlos? Tienes que estar obviamente en una frecuencia en la que te alinees con ellos. Usualmente relacionada al miedo. Lovecraft vivía con tantos miedos que yo le creo que haya sido capaz de conectar con todas estas cosas. Ahora bien, su muerte es algo que me llama mucho la atención, porque me confirma todo esto que estoy diciendo. Miren, en la biodescodificación, como, bueno, tal vez lo sepan, tal vez no, se busca encontrar el sentido simbólico de las enfermedades. Entonces,
cuando vemos de qué muere Lovecraft, y que por cierto se resistió a recibir atención médica porque le tenía miedo a los médicos, además de que su situación económica me parece que no se lo permitía, pero bueno, asiste al médico un mes antes de su muerte, y es porque ya el dolor era insoportable, dolor abdominal. El diagnóstico al final fue que él ya tenía una forma de cáncer en el intestino delgado, muy muy avanzada, y pues repito, al mes de su consulta, él muere. Bueno, entonces al mes él muere. En la biodescodificación, cuando se presenta un cáncer en el intestino delgado, vemos primero para ver qué funciona ese órgano, ese tejido. Bueno, el intestino delgado es el que absorbe la mayor cantidad de nutrientes de los alimentos, después de ser disueltos por el estómago. Ok, entonces, cuando se encuentra un tejido tumoral en esa sección, lo que se interpreta en la biodescodificación es que tu cuerpo está creando más células para absorber aquellos nutrientes, ya que actualmente no los estás absorbiendo como es debido. Y eso ya, ahora sí, en su interpretación bien simbólica, eso sucede cuando tú te niegas a absorber del exterior o te niegas a nutrirte. Cuando te niegas también, por ejemplo, a aprender. En este caso, él sentía un rechazo hacia muchos grupos sociales. Entonces, eso es lo que simbólicamente representa negarte a absorber del exterior. Porque el absorber nutrientes o el nutrirte no solamente es de los alimentos. Nutrirte también implica aprender de los demás, aprender de las experiencias, aprender que cada persona, independientemente de sus conocimientos o de sus estudios, tiene algo que aportarme y yo decido si lo tomo o no. El punto es que estar negando constantemente eso que ellos tienen para dar también se puede manifestar en esto. Muy bien. ¿Qué otra? Ah, sí. Esta patología del cáncer en el intestino delgado, en la biodescodificación, también se relaciona mucho con el miedo a morir de hambre. Y entonces nuevamente, ¿qué hace el cuerpo en respuesta? Genera más células para aumentar así tu capacidad de absorción de nutrientes. Y repito, Lovecraft vivía con un miedo constante a muchas cosas, a muchas cosas. No me sorprendería que también dentro de su pobreza, de su aislamiento y todo eso, haya sentido un miedo constante a morir de hambre. Además de que se suele decir en la biodescodificación que para que una enfermedad se presente, no solo basta con que tengas esas emociones, sino que aparte las vivas o tú percibas que las estás viviendo solo, es decir, que no tienes apoyo. Y en efecto, Lovecraft no tenía a nadie, a nadie. Su familia pues ya había fallecido, él se había divorciado, no tenía amigos, no tenía dinero, su trabajo era como esporádico, porque era editor y publicaba, pero no era un empleo fijo. Entonces eso concuerda. Él era una persona llena de miedos que nos mostró aspectos de la conciencia muy muy oscuros, pero que era necesario que alguien viniera y los mostrara. Y actualmente mucha gente se ve reflejada en ello, al grado de que se fundaron cultos alrededor de esto. ¿Algo de real deben de tener? Supongo que sí. No digo que el 100% de esas cosas sucedan, de sus relatos me refiero. Sin embargo, sí que nos están hablando del mundo interno de esa persona. Y por lo tanto, también nos sirve para comprender nuestro propio mundo interno. ¿Por qué? Porque no somos diferentes. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Cielos, ya no me acuerdo. Bueno, ya, eso es todo. Gracias.